Hola chicos, chicas. Buenas tardes. Esta es la primera vez que yo voy a hacer este tipo de grabaciones. Les he venido anunciando que iba a estudiar este tema porque sinceramente no estoy muy ducha y no me siento muy capacitada para esto. Pero bueno, lo vamos a probar. Lo vamos a probar para las clases de mito porque para mí es más fácil en las clases de mito que en las otras clases que estamos dando de etimología y semántica, en las cuales nosotros necesitamos, digamos, mucho pizarrón. Y hago así porque yo tengo la costumbre de ver lo del pizarrón. Bien, gente de mito, me gustaría hacer una especie de revisación de todo lo que hemos visto hasta ahora, así a grandes rasgos, para que después podamos continuar pisando bien firme lo de Aquiles, que lo vengo como posponiendo y postergando. ¿Ustedes se acuerdan que al comienzo de esta eh, eterna forma de estar encerrados, habíamos comenzado a ver qué es lo que es un mito? Habíamos visto que es un relato, que son los relatos de, de todos los pueblos primitivos, de todos los pueblos que en algún momento de la historia de este mundo comenzaron y todos ellos tienen una forma de enfrentarse al mundo, de, digamos, de responderle al mundo y de preguntarle al mundo de alguna cosa. Eso que ellos hacen, esas respuestas que ellos se dan y le dan, son los mitos. Obviamente, este relato va a ser siempre un relato de tipo oral, hasta que siglos y siglos y siglos después aparezca eso que es un invento maravilloso, que es la escritura, ¿verdad? Y a través de la cual nosotros vamos a tener la memoria del mito. Hasta ese momento todos estos relatos van a ser de forma oral. Por lo tanto, digamos, los relatos que nosotros recibimos en este momento han sido receptados durante mucho tiempo por gente que los ha ido transmitiendo y los ha ido transformando en lo que se llama tradición, ¿verdad? Es decir, lo que cada grupo étnico o lo que cada pueblo recibe, ¿verdad? Para su, digamos, para su propia cultura, para su propio ir transitando la historia, esto es la tradición. Muy bien, nosotros entonces, como nos vamos a abocar a los griegos, lo que tenemos que hacer es ver qué pensaban los griegos acerca de los mitos, qué eran los mitos para los griegos, cuáles fueron y quiénes transmitieron esos mitos y cómo se transmitieron. ¿Qué es lo que nosotros vimos hasta ahora? Primero, esto que les digo, mito, relato. Muy bien, ¿qué es lo que nos relatan? Principios y causas. ¿Cuáles son los actantes o los actores de estos mitos? Personajes, digamos así, extraordinarios en el sentido, y cuando digo extraordinarios, lo que les digo es que eh, están fuera de lo ordinario. Eso significa que están fuera del orden común, normal, al cual nosotros estamos acostumbrados. Esos seres son los actores de los mitos. En los relatos griegos, los actores de los mitos, ¿quiénes son? Los dioses y los héroes. Es por eso que yo tiempo después rescaté de este relato la palabra héroe para referirme a Aquiles, ¿verdad? Para no quedarme siempre en la parte de los dioses y como para ayornar un poco el relato, porque es mucho más fácil trabajar o entender lo que el griego comprendía de los mitos si trabajamos sobre el héroe que si trabajamos sobre los dioses, precisamente. Porque la divinidad es siempre mucho más ajena al hombre. Entonces es más difícil trabajar desde ahí.
De todas maneras, eh, voy a seguir con la primera parte, que sí era la primera parte de la divinidad. Y ahora tengo que decirles una cosa. Todos estos relatos que se fueron transmitiendo de generación en generación de forma oral, en un determinado momento se cruzaron con gente que escribía un poco. Y sobre esa escritura o sobre lo que ellos escribieron es que nosotros podemos asentar nuestro conocimiento de los mitos. Bien, entre los griegos, quienes transmitieron los mitos ya de forma escrita fueron los poetas. Si bien los poetas primigenios, digamos así, los poetas de la época arcaica lo transmitieron de forma oral, después, a medida que fue pasando el tiempo, lo rescataron los poetas que escribieron. Entonces, ahora me tengo que referir un poco a otra área del conocimiento dentro de la cultura, que es la literatura. ¿Por qué? Porque lo que produce el poeta lo produce en esa área de conocimiento que nosotros llamamos literatura, ¿verdad? No lo produce en el área de conocimiento de la biología o en el área del conocimiento de la medicina o de la arquitectura, lo transmite en el área de la literatura. Bien, si nosotros hacemos una historia de la literatura griega, lo que encontramos es lo siguiente. Al comienzo, y cuando digo al comienzo ya me voy a situar en historia y me voy a salir de la época mítica. Me sitúo en historia y puedo decir que la historia de la literatura griega comienza alrededor del siglo IX, siglo VIII antes de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que alrededor del siglo IX, VIII, ¿verdad? Aparecen personas que transmiten a través de la literatura relatos míticos o que utilizan relatos míticos para conformar literatura, de cualquiera de las dos formas. Del primero que tenemos conocimiento nosotros, que es lo que hemos visto, es de un señor al cual se lo llamó Homero. Aviso de paso que Homero no es un nombre propio, es algo así como un seudónimo. Viene de Homeros, que significa el que no ve. Es muy significativo esto porque en general los primeros poetas, o mejor dicho, no interesaba si los primeros poetas veían o no veían el mundo real. Lo que sí veían era el mundo mítico, y es eso lo que ellos transmiten. Bien, a Homero, haya existido o no haya existido, eso ya es un tema literario, no un tema mítico. Lo ubicamos entre el noveno, octavo más o menos, en las islas del Egeo. Fundamentalmente, a lo mejor en la isla de Quíos. Bien, de Homero nosotros tenemos la Ilíada y la Odisea, que son esos dos grandes poemas que tienen miles y miles de versos, a través de los cuales nos narran, y digo nos narran porque el mito es una narración, no es una descripción, nos narran parte de ciertos y determinados mitos. Estoy haciendo todo esto para llegar realmente a la parte que Homero narra en la Ilíada, que es el meollo de las últimas clases. Bien, después de Homero, entre el octavo séptimo más o menos, aparece un poeta llamado Hesíodo. ¿Se acuerdan? Bien, de Hesíodo tenemos, y estoy yendo medio rápido porque eso ya lo hemos visto, es nada más que para organizar yo el itinerario. De Hesíodo, la teogonía y los trabajos y los días. Ustedes tienen los textos esos. ¿Qué significa teogonía? El texto de la teogonía
lo que hace es ver los orígenes de la divinidad. En griego, theos es divinidad, teos. Eso que nosotros escribimos T-H-O-S, E-O-S, teos es la divinidad. Por lo tanto, teogonía es el origen de toda la divinidad. Tengo que aclarar que entre los griegos, como en muchos pueblos obviamente, hablamos más que de el dios o la diosa, de la divinidad en general, ¿verdad? Y ahí empezamos a ver, cuando trabajamos sobre las historias míticas, que esta divinidad general está como enclavada en ciertos y determinadas entidades que son dioses y diosas con minúscula. Les digo esto para que hagamos la diferencia con la divinidad de los cristianos, desde los hebreos en adelante, todo, que se la escribe con mayúscula, porque estos pueblos semitas, creen en la existencia de una divinidad única que es el Dios. Por lo tanto, como el Dios es el nombre de la divinidad, por eso se la escribe con mayúscula. Mientras que para los griegos, lo que nosotros entendemos es que la entidad divina, sea masculino o femenino, tiene su nombre propio. Entonces, el nombre propio es lo que nosotros ponemos con mayúscula. Nosotros decimos el dios con minúscula, Apolo con mayúscula. La diosa con minúscula, Atenea con mayúscula. Muy bien, entonces, la teogonía lo que trata es los orígenes de la divinidad, ¿verdad? Y después, en los trabajos y los días, él nos va a contar, Hesíodo, cómo se engancha, digamos así, esto de la divinidad con la humanidad, con el hombre. ¿En qué momento tenemos esa unión? Por lo tanto, lo que nosotros vemos en la teogonía es la historia, digamos, el cuento de los dioses. Bien, ¿qué vimos de esa parte? Bueno, antes de meterme en Hesíodo, les quiero decir que después de estos poetas, que en literatura llamamos poetas de tipo épico. ¿Por qué? Porque narran la aventura o la vida del héroe. Ahora, no quiero entrar mucho en literatura, pero Homero escribe épica, es decir, las aventuras de los héroes y la relación con las correspondientes divinidades, mientras que, y lo escribe de una forma especial, es decir, cada uno de estos poetas, discúlpenme, cada una de estas formas de escritura, la literatura épica, tiene una, eh, una forma de expresión, una forma de verso. Eh, Tanto la Ilíada cuanto la Odisea, en la, y después Hesíodo va a continuar con esta forma, pero tanto la Ilíada cuanto la Odisea están escritas en un tipo de verso que se llamaba hexámetro dactílico. Es decir, es un verso muy largo, tiene 6 formitas muy extensas, que casi como la prosa, es una forma muy cadenciosa de decir el verso, de ir contando, ¿verdad? Una forma de acentuar en la cadencia y en el ritmo, más que en el golpe de voz como lo hacemos nosotros. Yo siempre les decía, por ejemplo, que si nosotros tenemos que distinguimos que lo nuestro es como golpeando ciertos y determinados momentos del verso, y lo decimos, por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas, y cada uno de esos golpes, ¿verdad?, es un acento, mientras que entre los griegos está más basado en la cadencia del verso. Y entonces, supónganse, la Ilíada comienza, el primer verso dice así:
menin aeidesea peleiadeo Aquileos, y entonces, bueno, significa canta o musa la ira funesta de Aquiles. Le digo eso. Pero si yo lo tuviera que decir en un verso eh, actual, diría lo mejor, canta o musa la ira funesta, e iría golpeando el verso y no haciéndolo cadencioso. Pero eso es todo un tema literario. Vuelvo entonces. Homero escribe de esa forma y además tiene unas características eh, muy interesantes, la forma de escribir épica. ¿Por qué? Porque el poeta que no escribe, sino que tiene que transmitir todo el, ese cúmulo de conocimiento a través del eh, a través de su poema, ¿no es cierto? Necesita como bases para la memoria. Y eso es una cosa que me parece muy interesante y que también lo hemos visto. Los griegos hicieron un culto eh, muy grande y muy interesante de esa divinidad que es la memoria, que es una de las capacidades más maravillosas que tiene el hombre, ¿verdad? Y entonces, lo que los griegos hicieron es el culto a eso, el culto a la memoria. ¿Quién es la memoria? Entre los griegos, mnemosine. ¿eh? Viene del verbo mimnesco, que significa recordar. Y entonces mnemosine es la memoria completa, la que recuerda, todo, mejor dicho, todo el recuerdo de lo anterior. Agrego además, así ya vamos adelantando, es que Mnemosine es la madre de las 9 musas. Y ya lo hemos visto cuando leímos el prólogo a Hesíodo. En el prólogo a Hesíodo nosotros hemos leído acerca de las 9 musas. ¿Quiénes son ellas? Son las particiones de la memoria. Lógicamente, de la memoria de un pueblo que recuerda en ese momento de la historia. Si nosotros vamos viendo en este momento, esas 9 particiones no corresponderían evidentemente a las 9 particiones que nosotros haríamos de la memoria, pero sí corresponde a un momento de la historia de un pueblo. Por lo tanto, tenemos ya Mnemosine, la madre memoria, digamos así, y las 9 musas. A, a las 9 musas, o a cada una en particular, los poetas recurrían para pedirle que inspiración. El poeta griego va a tener siempre en cuenta que, o va a ser realmente parte de su aceptación divina, de su creencia, es que todo lo que él transmite, lo transmite porque se lo inspira la divinidad. ¿Quién es él? El poeta es un transmisor de lo que la divinidad quiere contar, de lo que la divinidad quiere transmitir, ¿verdad? Eso no quita el talento que tenga el poeta, ¿verdad? Que es distinto. Cada persona tiene sus capacidades, cada persona tiene sus talentos. Estos sujetos, a los cuales nosotros llamamos poetas, y ya les cuento de dónde viene la palabra poeta, ¿verdad? Tienen la capacidad de aceptar la información de la divinidad, ¿verdad? Trabajarla desde eh, el valor belleza, que es lo que hace a la literatura, ¿verdad? No desde el valor verdad, porque todo lo que transmiten es, ¿eh? Todo lo que el mito transmite es. Por lo tanto, no lo tiene el poeta que confrontar con el valor verdad, lo confronta con el valor belleza y desde ahí trabaja, ¿verdad? Es por eso que la poesía es hermosa y a la vez transmite el mito. Una de las características del mito es el que debe ser paradigmático. No es que deba ser, es paradigmático. ¿Qué significa paradigmático? La palabra paradigma significa modelo.
viene del verbo griego paradeiknimi, que es señalar con el dedo. Por lo tanto, eso ¿eh? es así. Eso es, claro, yo voy a utilizar una expresión que la utilizamos actualmente. Eso es verdad, decimos. En realidad, si yo lo tuviera que decir en un comienzo, en el ámbito mítico, lo que yo diría eso es así, eso es. Y no lo confronto con el valor verdad. ¿eh? Por lo tanto, estamos situados entonces en Homero, que está transmitiendo oralmente mito desde la belleza. ¿Y cómo puede trabajar desde la belleza? Porque tiene talento. ¿Cómo? Después, en Homero no lo podemos ver mucho, pero en Hesíodo ya se los voy a explicar. De paso les digo, la palabra poeta viene del verbo poieo, que significa hacer. Es uno de los tantos verbos que tienen los griegos para lo que se hace. Esto es lo que se hace, ¿verdad? Lo que se manufactura. ¿Y qué es lo que manufactura el poeta para realmente llamarse poietes? Lo que trabaja es el lenguaje. Entonces, él maneja, manipula el lenguaje para poder transmitir mito. Bien, lo dejo a Homero entonces un minutito de lado y comienzo a recordar lo que habíamos visto del poeta siguiente. El poeta siguiente es Hesíodo. Hesíodo nace en el corazón de Grecia, en la parte de Beocia, bien en el centro. Diferente de Homero, que nace supuestamente en las islas. Bien, Hesíodo nos transmite, como ya les decía, dos textos. Fundamentalmente, hay otros, pero los que nos interesan a nosotros en función de lo que estamos viendo del mito. Se transmite la teogonía, es decir, el origen de la divinidad y todos los cuentitos acerca de la vida de los dioses, y en los trabajos de los días, la relación con el hombre. Todo esto viene a cuento porque yo les dije que en literatura decimos que Hesíodo es un poeta épico y en realidad es épico en tanto en cuanto la estructura literaria que usa, no en tanto en cuanto el manejo que hace del objeto del cual habla. ¿Por qué? Porque en realidad él no nos está narrando los mitos, sino que los está ordenando y nos está dando un catálogo de la divinidad. ¿eh? Por eso es que es tan interesante ver Hesíodo para estudiar mito, porque lo leemos y desde el principio ya sabemos cómo se fue ordenando todo la mitología de los griegos. Claro que no lo produjeron de esa forma. Lo que él hace es rescatar todos los mitos que fueron apareciendo en un determinado momento, ¿verdad? Y en ese rescate de los mitos, él va ordenando, limpiando, ¿verdad? Y colocándolos en el orden que él creía que venían. Obviamente, no hace falta que limpie mucho ni ordene porque está cantado que era de esa forma el orden. Bien, de ese texto, del texto de la Teogonía, nosotros leímos al principio el prólogo acerca de las musas. Ahí nosotros nos enteramos que Hesíodo le dedica el poema a Zeus. ¿Por qué? Porque en el momento en que Hesíodo escribe, la divinidad máxima que está en el Olimpo es precisamente Zeus. ¿Cómo nos enteramos de esto? Cuando lo leemos a Hesíodo precisamente. ¿Por qué? Hesíodo va a contarnos, va a narrarnos, va a decirnos en este catálogo, o en esta sucesión de catálogos, digamos así, cómo comienza todo, en qué momento comienza todo.
Y se acuerdan que es un texto muy interesante porque lo primero que dice es, eh, en un principio existió caos. Hablamos de caos y hablamos de Gea, hablamos de Uranos, y fuimos viendo los distintos estadios de las divinidades hasta llegar a Zeus. El primer grupo que vimos fue Caos, Eros, Gea y después Uranos. Después de Uranos, que era en ese momento, digamos así, como la divinidad, eh, al principio no quiero hablar mucho de divinidad porque todos estos seres, más que divinidades, son entidades, ¿verdad? Muy bien, pero lo voy a llamar divinidades para que no nos confundamos mucho. Esta primera divinidad, Uranos, que es el cielo que cubre la tierra, ¿se acuerdan? Tiene un pequeño percance, que es que su hijo Cronos lo castra, ¿verdad? De la castración de Uranos, acuérdense, nace de la espuma del mar, metafóricamente, es en realidad del esperma del padre, que se asienta sobre el agua, aparece Afrodita, y entonces ya ahí tenemos dos conceptos acerca de lo que van a ser las divinidades posteriores. Por un lado Afrodita, por otro lado Eros. Y la tenemos a Gea, Uranos, castrado. Siguiente, digamos, estadio de divinidad, ¿quién es? Cronos. Cronos. Bien. En general, se entiende que Cronos, porque la palabra lo dice, lo que pasa es que hay todo un estudio, digamos así, lingüístico, que dice que probablemente esta palabra Cronos no se habría escrito como la palabra Cronos tiempo, pero de todas maneras, para entender, digamos, como laicos la situación, lo tomamos a Cronos como si fuera el tiempo. Muy bien, Cronos se une a Rea y hay un montón de otras divinidades y comienza la etapa de Cronos, digamos, eh, estando en el Olimpo. Paréntesis. El Olimpo es un lugar virtual y un lugar real. En realidad existe en Grecia, en lo que es la Hélade, ¿verdad? Un monte que se llama Olimpo. Un monte suficientemente alto como para que las cumbres estén durante gran parte del año cubiertas de nubes. Por lo tanto, no se ve permanentemente hacia arriba. Probablemente los primitivos habitantes de la zona pensaban que en ese lugar habitaban las divinidades y estaban los palacios. Es por eso que cuando los poetas hablan de bajan los dioses del monte Olimpo, baja Apolo del Olimpo, es que en realidad se imaginan bajando de esos lugares altos. Es en todas las culturas las divinidades, digamos con signo positivo, vienen de lo alto, mientras que las divinidades con signo negativo emergen de bajo la tierra, digamos así. Por eso que nosotros decimos, eh, en esta cultura occidental y cristiana, los demonios, ¿dónde están? En el infierno. Y cuando decimos están en el infierno, señalamos hacia abajo. Y cuando decimos, y entonces, la Virgen, ¿dónde está? Y la Virgen está en el cielo, y señalamos hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta espacialidad, ¿verdad?, nos permite a nosotros, seres humanos, estar como en el medio de toda la naturaleza. Bien, sigo entonces ahora con Hesíodo. En un determinado momento, Cronos como que cansa bastante a la madre naturaleza y a todo este universo, y Zeus, después de una serie de luchas que se pueden leer ahí en Hesíodo, lo destrona a Cronos y asume él el ser el rey del Olimpo.
el rey del Olimpo, que va a tener a su lado una divinidad llamada Hera, y ahora sí, a partir de este momento, nosotros podemos hablar de dioses y diosas. Vamos a hablar del dios Zeus, de la diosa Hera, de la diosa Afrodita, de la diosa Artemisa, del dios Apolo, etcétera. Fíjense. Eh, entonces, nos situamos en Hesíodo, no hemos leído más en este momento, en el momento en que Zeus asume el ser el rey de el, del rey de, voy a decir una palabra que en realidad la voy a poner entre comillas, que es el rey de la creación, digamos, de todo, el rey del cosmos, el rey del universo. ¿Por qué no quiero hablar de creación? Porque si hablo de creación, estoy hablando en un término que no es un término griego. El griego de los comienzos no entiende esto de crear, que significa esto de que todo empiece de la nada. Al comienzo, el griego no entiende no es porque no tenga entendimiento, ¿no? Sino porque no elaboró todavía ese concepto, el concepto de la nada. Entonces, bien, voy a continuar con esto de la idea de la creación, para decirles que nos tenemos que acordar que el texto comienza en un principio existió caos, o sea, ya había algo. No es que la nada de la nada, y, y entonces, al no haber la nada de la nada, no puede existir la idea de crear, porque crear significa extraer algo de la nada. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener son criaturas, no creaciones, ¿verdad? Muy bien, nos situamos entonces en el Olimpo, y en el Olimpo lo tenemos a Zeus. Zeus gobierna, Zeus es el señor absoluto de todo el universo. Ahora, él llega a la situación esta repartiendo, repartiendo con dos de sus hermanos todo esto que es el cosmos. Fíjense que la palabra cosmos se nos presenta como contraria a la palabra caos. Y en realidad eh, no es tal, porque en este momento lo que significa caos en realidad, lo que significa la palabra en ese momento del comienzo, en un comienzo existía caos, es, mm, voy a utilizar un término que utiliza Bernan. ¿Ustedes se acuerdan de este texto? Érase una vez el universo, los dioses y los hombres. Jean-Pierre Bernan, él utiliza para traducir la palabra caos griega el término abertura. Por lo tanto, caos es la gran abertura, ese espacio en donde después van a ir apareciendo las cosas. Y a medida que van apareciendo las cosas y se van ordenando, esto se va transformando en cosmos. El verbo cosmeo significa ordenar, por lo tanto el cosmos es el orden, lo ordenado. Nosotros vivimos, ¿no es cierto?, en esto que es ordenado, que es un cosmos. La tierra, el cielo, las montañas, los arbolitos, cada cosa tiene su espacio y su tiempo. Eso es el cosmos, ¿verdad? Muy bien, bajo la tierra tenemos también todo un orden de estratos hasta llegar a la última parte, que tiene la misma distancia hasta la tierra que el cielo tiene, perdón, que la tierra tiene hasta el cielo.
de eso vamos a hablar después. Bien, ahora les decía que Zeus reparte en cierta forma, a pesar de ser el menor de todos, es la divinidad que más poder tiene. Por lo tanto, Zeus reparte de la siguiente forma. Bueno, se habrán tirado los dados, lo que fuera, pero de todas maneras es así. Le otorga el poder del manejo de todo lo que sea el elemento fluido, de lo que nosotros llamamos agua en general, a su hermano Poseidón, que va a ser el correspondiente del Neptuno de los romanos, ¿verdad? Muy bien, a su hermano Poseidón. Por lo tanto, Poseidón tiene la capacidad de, mejor dicho, el poder de obrar y de manipular todo lo que sea el elemento fluido, ya sea el elemento océano, ya sea el elemento ponto, ya sea el elemento río, etc. Es Poseidón el que maneja todo, ¿eh? No es solamente el que maneja las aguas del Egeo o de las aguas del Mediterráneo, no. Es la idea del poder sobre el elemento fluido. Muy bien. Es una divinidad poderosa. ¿Qué pasa con todo lo que existe bajo la tierra? Todo lo que existe bajo la tierra. En primer lugar, es un ámbito desde el punto de vista monetario muy rico. Y además, al ser desconocido, es muy interesante ese lugar. Muy bien, ese lugar le corresponde a su hermano llamado Hades. En realidad, Hades es tanto el nombre de la divinidad cuanto el espacio que queda bajo la tierra, ¿verdad? Muy bien, nosotros normalmente a esa divinidad la conocemos con el nombre de Plutón. En realidad Plutón es un seudónimo, digamos así. Es un epíteto de esta divinidad, viene de Plutos, que significa el rico, el inmensamente rico. Él tiene la posesión de todo lo que está debajo de la tierra. Muy bien. Y él inteligentemente se queda con todo el resto. Es decir, si separamos las aguas, si separamos el elemento que va debajo de la tierra para arriba, él se queda con todo. Es el Señor del cielo, es el Señor del aire, es el Señor del trueno, del relámpago, el Señor que posee todo el espacio que hay de la tierra para arriba, ¿verdad? Es una divinidad tremendamente poderosa, Zeus. Es el que después se va a asociar, mejor dicho, lo vamos a asociar en nombre, porque etimológicamente también lo podemos asociar con el Júpiter de los romanos. Solamente que el Júpiter de los romanos no va a tener míticamente una historia tan rica como el Zeus de los griegos. Eso después lo vamos a hablar más adelante. Muy bien. Estamos entonces ahora con este señor. Y ahora introduzco una idea que es importante para todo lo que viene de ahora en adelante. El griego cree en un tiempo cíclico, en un tiempo del eterno retorno. Es decir, vamos evolucionando, 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 hasta volver al comienzo y volvemos así de esa forma. Es por eso que en un comienzo está Caos, después está Uranos, volviendo al principio está Cronos, Cronos se desarrolla y llegamos a Zeus. Y a Zeus también le debería pasar lo mismo. Es decir, vamos a tener todo un ciclo y Zeus tiene que dejar la sucesión. Y Zeus entiende que no quiere dejar esa sucesión. Que él tiene que ser el dios de ahí en adelante. Muy bien, entonces, ¿qué significa esto?
significa que él no puede tener descendencia que sea poderosa de tal forma, así como Cronos lo destronó a Urano, Zeus lo destronó a Cronos, Zeus no puede tener una descendencia tal que lo llegue a destronar. Por lo tanto, lo que tiene que evitar es tener sucesión directa. ¿Eh? Sí, indirecta, sí, tíos, primos, hermanos, todo lo demás, porque ninguno de ellos lo va a destronar. Quien lo puede destronar es una sucesión directa, y entonces a eso se tiene que negar. Por eso es que lo que nosotros vamos a ver después es cómo él se va uniendo a determinadas entidades que le van a otorgar a él algún poder, algún talento, algún beneficio, etcétera, pero no un hijo. Sí, obviamente, él va a tener hijos que no van a ser lo suficientemente poderosos como para destronarlo, ¿verdad? Muy bien. Dice el oráculo, y un día vamos a hablar de lo que es el oráculo realmente, y no solamente el oráculo de Delfos, sino el oráculo como entidad transmisora del futuro, de lo que puede llegar a ser. Dice un oráculo que hay una entidad que es capaz de producir un hijo tan poderoso, un hijo de Zeus tan poderoso, como para que lo llegue a destronar. Ese misterio lo conocen, o ese enigma lo conocen pocas divinidades. En realidad la conoce la divinidad Metis y lo conoce también un titán llamado Prometeo. Prometeo en realidad, claro, tendríamos que contar cómo es la relación de Prometeo, cómo llegó a aparecer Prometeo, quién es, cómo llega a este momento y cómo llega al momento en que obligatoriamente le tiene que decir a Zeus quién es esta divinidad que lo puede llegar a destronar para que Zeus ponga un parate en esa relación. Y saben que Prometeo le dice que es una divinidad marina llamada Tetis puede ser madre de esta descendencia. Eh, lo que Prometeo dice es que Zeus no tengas ningún tipo de relación con Tetis. Entonces, Zeus lo que hace es, se los estoy contando así como si fuera un cuento, digamos, eh, para los chicos. En realidad es toda una profundidad lo que el mito está diciendo, ¿verdad? Pero para que lo vayamos entendiendo. Zeus entonces decide poner una especie como de obstáculo entre su ímpetu de relacionamiento con ciertas entidades y para no pasarla, digamos así. Entonces, ante la posibilidad de que sea Tetis su la receptora de su potencial masculino para crear un hijo, entonces decide casarla con un ser humano al cual él respeta muchísimo, se llama Peleo, es rey en la Hélade, un hombre muy importante, un hombre muy serio, digamos así, y, y muy amigo de Zeus. Estamos hablando de la época en que los seres humanos tenían, se relacionaban con las divinidades en ciertos determinados momentos, y entonces Zeus decide casarla a Tetis con Peleo. Muy bien, lo que nosotros hemos visto también es el casamiento de Tetis y Peleo, las bodas, y en las bodas la manzana de la discordia, que fue muy interesante esto de que apareciera Eris y tirara la manzana,
entre las tres divinidades más importantes, divinidades femeninas importantes en el Olimpo, que son Atenea, Afrodita y Hera. ¿Se acuerdan que Atenea eh, es la hija de la cabeza del padre? De eso también hablamos, pero no hablamos muy específicamente porque pasamos de largo ciertas y determinadas cosas. Hera, que es la mujer, ¿eh? Eh, digamos la mujer legítima, la señora del Olimpo también. Y Afrodita, que es la divinidad de la belleza, la divinidad del amor, etcétera. De cada una de estas divinidades podríamos hablar muchísimo tiempo, pero lo que nos interesa es que estas tres divinidades bajan, y fíjense el verbo que utilizo, bajan a la tierra para dirimir este problema de a quién le pertenece la manzana de la discordia, etcétera. Se encuentran con Paris, que yo también les dije que se llamaba Alejandro, que es uno de los nombres que se utiliza en algunos de los manuscritos y en algunos de las versiones. Paris se encuentra en ese momento eh, eh, cerca, mejor dicho, ha venido a visitar. Bueno, hago un paréntesis para ordenar un poco más. Paris es hijo de Príamo y Hécuba. Quienes son Príamo y Hécuba son los reyes de Troya, y ha venido a visitar a Menelao de Esparta, que es uno de los reyes griegos. Y entonces, nosotros en uno de estos momentos nos encontrábamos con Paris frente a las tres divinidades, él que decide que Afrodita es la que le promete, digamos así, lo que él más quiere en ese momento, más que el poder, la gloria, la inteligencia, etcétera, que le ofrecen las otras divinidades. Lo que hace es elegir lo que Afrodita le ofrece. ¿Qué le ofrece Afrodita? Helena, la mujer de Menelao. Y les dije también que les iba a hablar un día de Helena, porque Helena tiene ascendencia divina. Helena no es simplemente una reina o una princesa, una mujer hermosa, etcétera. Además tienes ascendencia divina. Y entonces les iba a leer en algún momento, y que se los voy a leer evidentemente después, cómo Bernán habla de Helena, que es muy interesante. Bien, una vez que Paris se lleva a Helena de Esparta, nos encontramos realmente frente a un problema. Los actuantes entonces son los siguientes. Menelao, que regresa a su palacio y se encuentra con que su señora no está. Pero además de su señora no solamente no está, sino que todo el honor de un hombre que ha tenido un huésped al cual ha depositado la confianza, lo ha traicionado. Paris vuelve a Troya con Helena, más allá de que Helena consienta o no, eso es otra historia, ¿verdad? Pero la situación es, Menelao se entera de esta traición, Paris vuelve a Troya y ahí comienza toda otra historia que realmente debemos como reordenar, ¿verdad?